ven en la película que su proyecto político no está legitimado en la película, que lo que ellos hicieron no está exactamente legitimado en la película, cuando lo que llama la atención es que le piden a la película que lo haga y no a la historia, digamos. Yo preferiría, si fuera político, esperaría que fuera la historia la que legitimara tus acciones, más que una película hecha por un grupo de pendejos en Chile, ¿me entiendes? Entonces, como, vamos, esto es una película, ¿no? O sea, como que de repente pasa que las películas toman como un rol medio serio, como si fuese una especie como de dictamen de Estado, y esto en realidad es un grupo de gente que se organiza independientemente y hace una película además que tiene mucho humor negro y que es evidentemente un pedazo de ficción, digamos, y que analiza la realidad desde el lado de la ficción, que es un lado internamente subjetivo, arbitrario, y que tiene mucho más pliegue. A mí las cosas que me interesan en la película son mucho más aquellas cosas que la película no dice y esconde, que las que están dichas así expuestamente, ¿no? Tengo que una curiosidad, he leído por ahí, me ha parecido leer que esta película cerraría un tríptico, ¿eso es así? Sí, lo que pasa es que la verdad hice 3 películas sobre el tema, entonces algunos amigos de la prensa la han considerado una trilogía. No, yo no estoy en contra de esa idea, pero comprendo, digamos, que alguien... ¿No lo has dicho tú? No, yo hice las 3 películas de manera más espontánea. Y claro, obviamente se puede pensar que es una trilogía, pero yo no tendría la pretensión de decir, hola, muchachos, no, es una trilogía, ¿no? Hice las películas una después de otra porque me llamó la atención y me pareció una materia interesante. Jamás planifiqué hacer 3 películas, digamos. Si consideras cerrado el tema, si ya, ahora ya vas a dedicarte a otras cosas porque este tema ya está cerrado. Más que cerrado es que ya me dan ganas de contar otras historias, ¿no? Y de meterme en otros mundos. Eso es lo que voy a hacer. Quizás algún día vuelva a hacer una película sobre la materia. No lo sé. Ciertamente por ahora, compañero, no. No, estoy un poco ya con ganas de meterme en otros mundos, en otras sensibilidades. Sí, tengo una pregunta sobre la familia del protagonista. ¿Se fue al exilio sí también? ¿Su padre? ¿Quién era su padre? ¿Fue un hombre político también? Sí. Pero en la ficción, hermano, vamos, es una película. El personaje de Gael está basado, no su vida privada, sino que las actividades laborales y la perspectiva de cómo armaron la campaña en 2 personas que efectivamente sí hicieron la campaña, ¿no? En Eugenio García y José Manuel Salcedo. Todo el mundo privado es ficción. Ninguno de ellos andaba en skate, tenía barba, ninguno de ellos fue exiliado en México, ninguno de ellos trabajaba en la misma agencia del tipo que trabajaba en la del sí. Todo eso es un armatoste de ficción. Pero cómo se organizó, se pensó y se diseñó la campaña del no, y la campaña misma del no es real. La campaña, todos los clips que vemos en la película son reales. Nosotros no filmamos sus clips, ni los del no ni los del sí, son todos reales. ¿Qué fue primero, Gael o la historia? ¿El hecho de que sus papás fueran exiliados es porque habías encontrado a Gael como personaje principal? Fue todo junto. Antes de escribir el guión hablamos con Gael. Además me pareció muy interesante que el personaje fuese un exiliado, porque precisamente la persona que sufre el destierro, ¿no? La diáspora forzada, alguien que está obligado a salir y volver, es quizá una persona que tendría mucha más rabia y que podría perfectamente prestarse para reaccionar con más violencia en contra de Pinochet. Y es precisamente esa persona quien decide o quien tiene la idea de que es mejor no atacarlo y hablar de otras cosas. De la alegría. ¿Ah? De la alegría. Claro, además Gael en un momento logró controlar el acento chileno tan bien que no era necesario hacerlo. Pero yo insistí, y de hecho le pusimos la polera de México, ¿cachaste? Que en un momento tenía la polera de México 68, y en un minuto yo le pedía que se le salieran como algunas palabras mexicanas a propósito. Me gustaba la idea del exiliado, pudimos haberlo evitado, además por una cuestión de sonido, Gael ya tenía el acento perfectamente y si se equivocaba lo podía doblar, era arreglable, pasaba por chileno, no sé si se trataba de eso. Pero a mí me gustó la idea de que fuera un exiliado, me gusta la idea del destierro, y, no sé, me pareció valioso para esta película. También era desde el principio la idea de utilizar ese formato visual atípico. Sí, lo que pasa es que muchas películas utilizan archivos de época, ¿no? Pero utilizan algunos minutos. Y dale, está bien, porque si vais a filmar una película que dura 112 minutos y tenéis 4 minutos, no me molesta mucho. Esta película usa 1/3 de
material de archivo. Entonces, si es que filmábamos en HD o en cine, iba a haber quizás una pugna todo el tiempo en el espectador, no solamente porque iba a reconocer qué es lo que era qué, sino que además iba a estar como saliendo y entrando en el relato. Y eso me pareció que podía ser ingrato, y nosotros, creo yo, en las películas tenemos que de alguna forma generar una ilusión, en donde el espectador entra en un juego y se queda todo el tiempo. Entonces decidimos filmar la película en el mismo formato en que el archivo fue hecho, que es un sistema de video de cámaras a tubo de principios de los 80. Entonces encontramos esas cámaras y realizamos la película con la misma técnica y tecnología, de tal forma de crear una amalgama, una especie de pastiche que tuviese una sola textura, y donde el espectador no distinguiera qué es ficción y qué es realidad, lo que produce además algo muy bonito, que es que la ficción nuestra pasa a ser documental, y el documental, el material de archivo, pasa a ser ficción. Y ese cruce me parece muy interesante. Y hay personajes de la campaña que actúan en la película, ¿no? ¿Perdón? Que hay personajes reales de la campaña que actúan en la... Claro, por supuesto. No solamente las personas que están delante de la cámara, sino que también muchos de los que están atrás de cámara. Eugenio García, José Manuel Salcedo, Juan Enrique Forch, Jaime de Aguirre, puras personas que fueron, uno que creó el jingle, otro que creó las campañas, diseñadores, la gente que hizo la campaña, actúan todos en el lado del sí, en la película. Son todos asesores del sí. Cuando están en La Moneda y está el ministro con los militares a los lados, y está Alfredo Castro al frente, y está lleno de asesores a los lados, todos esos señores son la gente que hizo la campaña del no, los originales, los personajes que inspiraron a esta película. Y al mismo tiempo, el censor, ¿se acuerdan cuando en un momento lleva la cinta? Sí. El personaje de Gael lleva la cinta y ese tipo se la manda finalmente al comando del sí. Ese señor canoso que recibe la cinta es José Manuel Salcedo, el que inventó el eslogan de La alegría ya viene. Esos personajes que aparecen, muchos no son muy conocidos en el extranjero, es como un guiño sobre todo al público chileno. ¿Cómo se trabaja con eso cuando promociona una película en otro país? No se trabaja, no se usa. ¿No? Para mí sí, también tiene que ver con ellos, es que hay que distinguir en que hay dos tipos de cameos, digamos. Uno, que son las personas que efectivamente estuvieron en la campaña, que aparecen en distintos lugares de la película, y eso es algo más interno probablemente, porque son personas que tampoco son conocidas en Chile. O sea, son conocidas pero no famosas, digamos, no son personas... Y hay otro tipo de cameo que son los que tienen, digamos, un rol más ya en un estricto rigor estético, cinematográfico, que son las personas que hacen de sí mismo 25 años más tarde, digamos, que son las personas que aparecían delante de la campaña, Patricio Elwin, Patricio Bañado, que es el conductor, después el tipo que abre el puente, que se llama Taboruaga, después la familia Parra, más la Nati Pena y la Silvia Echenique, que cantan No me gusta no, las bailarinas, los tipos que galopan los caballos, todas esas personas son las mismas personas. Y hay algo muy lindo en que ellos lo hagan y que vayan a revivir eso. Eso. En base a la experiencia de tus tres películas, tienes y los resultados que han tenido cuando se distribuyeron en Chile, ¿tienes la impresión de que el público chileno le interesa películas o yo creo que que sea sobre este periodo? Hay de todo, creo yo. No me atrevería a hacer así como un canon. Yo creo que hay gente muy interesada, gente que no le interesa, gente que está aburrida que se hable del tema, y gente que está fascinada y quiere aprender, gente que considera que la memoria es importante. Hay de todo. Porque hay una actividad teatral muy fuerte en torno al tema. Hay películas que se hacen, hay plástica, hay literatura, hay realmente mucho. Entonces hay gente que está más interesada que otra. ¿Y en el exterior también hay mucho interés? Bien. ¿En el exterior es lo mismo también? ¿O Yo también creo que es muy parecido. Hay gente que se interesa más que otra. Y el episodio de la dictadura es un episodio, es una palabra que no corresponde, pero en el cole se forma parte de la enseñanza, esta parte histórica. Sí, de hecho hubo un conflicto en Chile hace no mucho, te diría hace un año o dos, en torno a los libros. Claro,
a cómo Dictadura. exacto, en los libros de historia, cómo se referían al periodo, si era régimen, no sé si la palabra se refería a régimen, la palabra que había, no sé si era régimen exactamente, pero no era dictadura. Entonces, claro, se enseña, pero no sé muy bien de qué manera, la verdad no estoy muy informado. Hablar de un escritor que toca el tema de estos años de la transición, Díaz Heterovich. Él da la sensación de que aparte de que el centro de Santiago se viene abajo, está muy mal cuidado, él da la sensación de que todos estos años producen un gran desencanto, una gran decepción, la pérdida de las ilusiones que existieron en un determinado momento. ¿Crees que este sentimiento es compartido por mucha gente según la generación a que pertenece? Yo lo que creo es que hay mucha gente desencantada que era parte de un proyecto ideológico y que vio que eso se derrumbó. Quizás estamos hablando de lo mismo. Quizás mucha gente esperaba que cuando ganara el no volviera a un proyecto quizás más de carácter social o socialista, si se quiere, y que eso conllevara a la protección de una identidad, a la protección de una ciudad, de una lógica de un país. Tal vez lo que pasó aquí es que se hizo algo distinto, ¿no? Que se estableció un país nuevo, un país sin memoria, un país que le cuesta recordar, un país que recicla, que bota edificios y construye unos nuevos, ¿me entiendes? Quizás se refiere a eso a él, no quiero ponerle yo palabras a él, por favor. Estoy tratando un poco de leer lo que está diciendo. Pero creo que hay un país que, sí, a mí por lo menos me produce una infinita rabia ver cómo se ha destruido nuestra arquitectura, nuestro pasado, como Chile no protege muy bien. Estoy acá en París y veo cómo cada edificio se cuida como si fuera una catedral. En Chile se botan edificios todo el tiempo que son esenciales y que las autoridades no los consideran patrimonio. Los barrios, yo vivo en un barrio que está invadido por edificios de altura y empieza lentamente a desaparecer una identidad, un pasado, ¿no? Y eso me parece muy triste. ¿Cómo se explica que Pinochet aceptara los resultados, el referéndum primero, los 15 minutos esos cada día en la campaña? ¿Qué explicación hay para que finalmente alguien que tenía previsto acabar como Franco, ¿no?, muriéndose en la cama, de repente se quede ahí sin su juguete? Bueno, yo creo que hay distintas explicaciones para eso. Lo primero es que Pinochet tenía que hacer el plebiscito porque estaba en la Constitución que él mismo había hecho, ¿no? Recordemos que en el 80 hubo un plebiscito en Chile en donde se aprobó esta Constitución a través de un sí y un no también, y ganó el sí, y es un plebiscito que ha sido admitidamente y consideradamente como un fraude. Sabemos que los miembros de las Fuerzas Armadas votaron hasta 6 o 7 veces, y incluso muertos fueron a votar ese día, en el año 80. Una vez que esa carta fundamental, ese mapa, esa estructura, esa constitución, estaba ya dispuesta, implicaba que en el 88 había un plebiscito. Además de eso, Pinochet tenía un tribunal constitucional que debía aprobar la idea y confirmar la idea del plebiscito. Y en ese tribunal constitucional, de una historia bastante desconocida, yo la aprendí hace muy poco, me puedo equivocar, así que por favor no tomen esto literal, pero creo que habían 5 miembros, y habían 3 de ellos que eran de confianza del presidente en ese momento, del dictador de Pinochet, y 3 de ellos, y 2 de ellos votaron en contra, y un tercero, que era un militar, le pareció que era razonable que hubiera un plebiscito y votó que a favor, y por lo tanto se estableció, además, en este tribunal que tenía que hacerlo. Eso es el primer nivel. En un segundo nivel había una presión nacional e internacional gigante en torno a Pinochet. Pinochet ya había perdido el apoyo de muchos países de Europa y de Estados Unidos. Países que, desde luego, Estados Unidos había apoyado el golpe tras de la CIA y un montón de cosas que sabemos. En un momento ya decidió no tener más apoyo a Pinochet y empezó a apoyar a la oposición de Chile. Se dio cuenta que era insostenible apoyar a una persona como Pinochet, y por lo tanto Pinochet, ¿se acuerdan del episodio de Filipinas? ¿No? ¿Se acuerdan que Pinochet fue invitado a Filipinas
y aterrizó el avión y las autoridades filipinas no lo dejaron bajarse del avión. Y fue un numerito internacional, una humillación gigante. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que allá la comunidad internacional no era tan amable con Pinochet, y por tanto Pinochet buscó legitimar su régimen a través de este plebiscito. Y un tercer elemento es que yo creo que Pinochet siempre creyó que lo iba a ganar. Pinochet tenía la sensación de que la oposición era más bien pequeña y que era un tipo muy querido y muy amado por el pueblo chileno. Y creo yo que a partir de lo mismo se podría pensar que Pinochet pensó no solamente que lo iba a ganar, sino también pensó que en caso de que perdiera podía derechamente transformarlo en un fraude y no asumir la pérdida. Y ninguna de las tres le funcionó. Así que se equivocó, efectivamente. Tal como Fidel le dijo a Allende que él no podía tener un proyecto socialista sin tener al ejército ni a las Fuerzas Armadas de su lado. Hubieron muchos asesores del mundo derecha que a Pinochet no podía continuar con su proyecto intentando ganar una elección. Parece en su película que la oposición del no pensaba que van a perder también al principio de la campaña, ¿no? Sí. ¿Es una situación verdad y se cambió solamente con la campaña de publicidad? Sí, lo que pasa es que, mira, es muy difícil hoy día saber, quizás alguien que sepa más que yo y que sea mayor que yo y que haya estado en esos días como un adulto, activo, culto, informado, te puede contestar mejor esa pregunta. Nosotros hicimos la película del no y por supuesto construimos desde la ficción, organizamos un drama en donde evidentemente para el espectador es necesario que él sí va a ganar. De lo contrario es una película que, digamos, pierde tensión, dramática. Esto es un ejercicio dramático, es una estructura donde necesitábamos construir a un villano fuerte. Ahora, yo creo, insisto, en que este elemento catalizador dio un pequeño empujón que sí fue muy importante. No nos olvidemos, por favor, que Pinochet perdió casi con el 45% de los votos, 44,9%. O sea, casi la mitad de Chile votó que sí. O sea, no estamos hablando que aquí él no arrasó y que todo el mundo quería que se fuera. No, por favor, señores, esto es bastante más equilibrado. Entonces la diferencia fue muy pequeña y en las elecciones, cuando tú ganas, cuando tú logras subir 2 o 3 puntos, es un giro gigante. Yo creo que eso fue lo que pasó. Bueno, pero también no hay que perder de vista que la gente en Chile vota bajo una dictadura y eso es muy inédito. Que en un país la gente... Sí, por eso es que en la campaña, cuando aparece la campaña, que bueno, a veces parece graciosa, pero es real, Patricio Bañados, que es el conductor, toma un voto y dice, hola, esto es un voto. Como que la gente no votaba hace tanto tiempo, como que se les había olvidado lo que era un voto y votar, digamos. Claro, que eso era una rayita y que es sencillo, claro. Pero